Buen día, profesor y compañeros. Esta breve exposición es sobre las capas de la corteza cerebral, la corteza motora secundaria y la corteza premotora. Nuestro grupo está conformado por Héctor Guanume, Caterín Vidal, Alexandra García y Diana Castrillón. Espero les guste. Bueno, primero debemos saber qué es. La corteza es una parte imprescindible y de gran importancia para el ser humano, pues permite la integración y el procesamiento de las distintas informaciones y posibilita la existencia de habilidades complejas como el pensamiento abstracto, la autoconciencia y la planificación. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos rodea, así como imaginar, pensar, tener la capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. En la primera capa podemos encontrar pocas células, principalmente axones, dendritas y sinapsis. En la capa 2 y 3, neuronas piramidales que proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones de ellas. En la capa número 4 podemos encontrar células que reciben la mayor parte de las aferencias talámicas y proyectan localmente hacia otras láminas. En la capa 5 y 6 podemos encontrar neuronas piramidales que se proyectan hacia otras regiones subcorticales como el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y hacia otras áreas corticales. En esta imagen podemos ver las diferentes áreas que conforman el cerebro. Se les va a dar una breve definición, empezando por la corteza premotora, que es el área situada en el lóbulo frontal del cerebro y es aquella encargada del procesamiento del lenguaje, preparación de movimientos y la percepción. Tenemos la corteza prefrontal, la cual se encuentra situada en la parte del cerebro más cercana al rostro. Es considerada un área de asociación multimodal, puesto que en ella se coordina la información proveniente de otras áreas cerebrales. Se trata de un área cerebral de gran importancia a la hora de explicar el control conductual e incluso las capacidades cognitivas. También tenemos la corteza somatosensorial o área de sensibilidad general. Se localiza en la parte central posterior. En esta zona se registran las sensaciones de calor, frío, tacto, presión, dolor y sensibilidad propioceptiva, es decir, el sentido de la posición y equilibrio muscular. Continuando con el tema, vamos a hablar de los tipos de corteza cerebral. Esta es una de las estructuras del encéfalo que forman la alocorteza, junto a la paleocorteza o corteza olfatoria, también es conocida como la corteza del lóbulo límbico, y esta recibe su nombre por considerarse evolutivamente la parte más antigua de la corteza cerebral. Su función está relacionada con la memoria y las emociones. Paleocorteza. La paleocorteza o corteza del bulbo olfatorio es la parte de la corteza cerebral que corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. En esta capa se encuentra el cerebro olfatorio, junto con la arquicorteza forman la alocorteza. Esta se encuentra a medio camino entre las áreas más primitivas de la corteza cerebral. La neocorteza es la denominación que reciben las áreas más evolucionadas de la corteza. Estas áreas constituyen la capa neuronal que recubre los lóbulos prefrontal y en especial el frontal. Se denomina así por ser la capa evolutivamente más moderna del cerebro. Esta cuenta con más de 30.000 millones de neuronas. La neocorteza también controla las emociones y las capacidades cognitivas, el pensamiento consciente y el lenguaje. Sin embargo, a pesar de ser el lugar en donde reside la formación y elaboración de las funciones cerebrales más complejas, no existen apenas diferencias moleculares o celulares con respecto a otras áreas cerebrales. Voy a hablar sobre las células nerviosas dentro de la corteza cerebral. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, hay 5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro. Las neuronas piramidales se encuentran en la circunvolución prefrontal motora y desempeñan actividades relacionadas con el movimiento. Las células estrelladas son las responsables de la producción excesiva de la matriz extracelular durante la fibrosis. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Células horizontales de Cajal se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Las células de Marinofsky se encuentran diseminadas a través de varias capas de la corteza cerebral.
y envía sus axones a la capa molecular donde se forman las arborizaciones axónicas. A continuación hablaremos de la neurona, su estructura y tipos de neuronas. La neurona es la unidad estructural funcional del sistema nervioso. Son células eucarióticas especializadas en recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos nerviosos. De esta manera, se estima que el encéfalo humano posee unos 100.000 millones de neuronas y una tercera parte de ellas se concentra en la corteza cerebral, sitio en donde se lleva a cabo el más alto nivel de procesamiento neuronal como el lenguaje, memoria y cognición. Cada neurona posee un cuerpo o soma celular del cual emergen una o más ramificaciones denominadas neuritas, responsables de recibir información y conducirla hacia el cuerpo celular. De esta manera, la estructura de la neurona está compuesta de las siguientes partes: dendritas, soma y axón. Las dendritas son prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas. Se encargan de recibir información y conducirla en forma de impulsos nerviosos. El soma, también llamado pericarion, es el cuerpo celular de la neurona. Es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Y el axón es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Para finalizar, hablaremos de los tipos de neuronas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. Según la transmisión del impulso nervioso, la neurona que conduce el impulso nervioso se denomina neurona presináptica y la neurona que se encuentra a continuación de la sinapsis se llama neurona postsináptica. Asimismo, las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central, por eso se clasifican de esta manera. Las neuronas sensoriales, que son las que envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central, y las neuronas motoras, que son el tipo de neuronas que envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para efectuar movimiento. Neuronas aferentes, que son las neuronas sensoriales, reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central, y neuronas aferentes